Bueno, tercer video para sistemas de fuerzas paralelas. Sistema de fuerzas paralelas vamos a tener del mismo sentido y sentido contrario. Yo lo que quiero lograr es que no se vea, no se refleje tanto, me molesta hasta a mí el reflejo de la computadora. Sí. Bueno, para que me miren un poco y no se olviden de mí, quién fue su profesora en este contexto de virtualidad. Vamos a empezar. Sistema de fuerza, dije, paralelas. Recuerden que el sistema de fuerzas paralelas tiene un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido y un sistema de fuerzas paralelas de diferente sentido. Y el sistema de fuerzas paralelas es cuando tenemos que tienen direcciones paralelas separadas por una cierta distancia. Es decir, que los datos que yo voy a tener va a ser F1, o sea, el valor de F1, 100 newton, el valor de F2, vamos a poner acá 200, para que no sea muy chiquitito. Y acá vamos a poner 500 newton. Y la distancia que los va a separar de 3 metros. Fíjense que yo siempre los datos los coloco entre llaves. Y acá al costadito siempre ya la escala. La escala, 1 centímetro, vamos a poner 100 newton. Entonces este va a valer 2 centímetros, este 5 centímetros, y este no puede ocupar la misma escala, porque este es para newton, o sea, para fuerza, y este tendría que ser de longitud. Entonces la otra escala va a estar referida que 1 centímetro va a ser 1 metro. ¿Sí? Vamos a dibujar el sistema. Acá va a estar 3 metros, ¿sí? La distancia. Vamos a ver si las dos son del mismo sentido. Vamos a hacer, las dos son positivas, lo vamos a poner. O sea, positiva iría hacia arriba. Ya estoy borrando esto, porque no me va a alcanzar. Vamos a tener esta distancia, que según la escala esto va a medir 3 centímetros. Vamos a tener F2, que va a tener 1, 2 centímetros. Este es F1. Y acá, ustedes pueden ubicar donde ustedes quieran F1 y F2, si no les dice el problema. Y acá, ay, por favor, vamos a tener, porque acá hay 2, más 2 y un poquito más arriba, no importa, hasta acá. Este va a ser F2, ¿sí? Bueno, tienen que prestar atención acá en esto. Voy a hacer con otro color, porque lo que yo voy a estar ocupando son auxiliares. Tenemos que conseguir dónde se aplica la resultante en este sistema de fuerza. ¿Qué significa eso? Que este sistema de fuerzas, cuando tienen el mismo sentido, la resultante está entre las dos fuerzas. O sea, vamos a ver dónde puedo escribir eso acá. La resultante se encuentra entre las dos fuerzas. O sea, acá va a estar la resultante, entre la fuerza 1 y F2. Y va a tener el sentido, o sea, el mismo sentido. A ver, vamos a escribirle el mismo sentido porque entonces sí, ¿cómo es que se dice?
mismo sentido que el sistema. Porque si van a ser del mismo sentido, la resultante va a tirar hacia el mismo sentido que las dos fuerzas que tenemos. No va a tirar en sentido contrario, ¿sí? Y la intensidad de las fuerzas va a ser igual, que esto va a pasar a ser ya la parte, ¿no es cierto?, analítica. La resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Pero después van a ver que en la parte analítica nosotros vamos a buscar, mejor dicho, otros elementos, no solamente la resultante, porque tenemos que ver en dónde está. Si va a estar acá, va a estar más cerca. Ah, eso me faltó acá, es importante. Va a estar cerca de la mayor fuerza. O sea, no va a estar acá. No vamos a aplicar ahí la fuerza. Vamos a aplicar más cerca a la fuerza mayor. O sea que va a estar por acá. No va a estar en el medio. No va a estar hacia F1, sino del lado de F2. O sea, ¿se entiende? Esas son las cosas que ustedes tienen que observar, ¿no es cierto? Justo va a ser todo, pero bueno, no importa. Tienen que observar cuando se trabaja con sistema de fuerza de el mismo sentido. Que entre las dos fuerzas va a estar la resultante, que va a estar cerca de la mayor fuerza, que va a tener el mismo sentido, que la resultante se haya hallando la suma de las dos fuerzas. ¿Cómo se halla gráficamente? Siempre, siempre lo que se hace es trazar una fuerza sobre la otra en el mismo sentido y la otra sobre la primera en sentido contrario. A ver, esta trazamos acá con el mismo sentido. F1', porque es la trasladada. Y F2 sobre F1, pero desde el inicio, va a trazarse acá. ¿Sí? Este va a ser F2'. Perdón, tiene que ser con puntos suspensivos. A ver si les puedo borrar rayitas. Siempre que hagamos ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman estas? Cuando son primas, cuando trasladamos, que no son las originales, se hace con líneas de punto. Con líneas, mejor dicho, así punteadas. No puntos, sino líneas así, punteadas. Este va a ser F2'. Unimos esos dos extremos, este extremo con este otro extremo. Esos extremos unimos. Todo con regla, chicos, Todo con regla. Y ese me va a dar el origen de la resultante. Solamente el origen de la resultante. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia arriba. ¿A qué va a ser igual? A la suma de las dos fuerzas. Es decir, ¿cuánto va a valer? Va a ser la resultante, va a ser igual a 200 newton, perdón, siempre se hace con la fórmula primero y después con las unidades. A F1 más F2. Entonces la resultante va a valer 100 newton más 500 newton. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a 600 newton. Ahí ya tenemos el valor de la resultante. Es decir, que acá yo voy a tener que trazar una fuerza paralela que valga
600, no, acá es 200. Perdón, ahí me di cuenta. Porque dije 2 más. Esa es la resultante. Gráficamente está. Pero ahora, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Y cuánto vale esta distancia? ¿Vieron que está más cerca de F2? Si no está más cerca de F2, algo hicimos mal. Bien, entonces a eso se le va a poner desde el punto de aplicación de la resultante hasta F1, D sub 1. Y desde F2 a la resultante se escribe D sub 2. Y toda la distancia que va a ser igual. O sea, distancia va a ser igual a D sub 1 más D sub 2. Pero no tenemos, o sea, solamente tenemos 3 metros, pero no tenemos esto. Entonces lo que se aplica es una regla que se llama regla de Stern. Entonces, esta reglita es una proporcionalidad, chicos. Al ser una proporcionalidad está relacionando magnitudes. La regla de Stern relaciona todas las magnitudes, o sea, la resultante es a la distancia como la fuerza 1 es a la distancia 2, como la fuerza 2 es a la distancia 1. Hay 3 proporciones acá. Yo voy a ocupar 2 de ellas siempre. No voy a ocupar las 3 juntas porque las 3 juntas no me sirve de nada. Lo que me va a permitir a mí es trabajar de a 2. Entonces yo si quiero averiguar el cálculo de D sub 1, voy a ocupar. Tengo la resultante, tengo la distancia, tengo fuerza 2 y tengo que calcular distancia 1. O sea que voy a ocupar esa proporción. F2, distancia 1. Porque quiero calcular distancia 1. Como es una proporcionalidad, el producto cruzado es igual. Es decir, la resultante por la distancia 1 es igual a la distancia por la fuerza 2. ¿Sí? Como quiero calcular distancia 1, resultante que está multiplicando pasa dividiendo al segundo miembro. Hago el cálculo y digo, distancia 1 va a ser igual a distancia, que es 3 metros, por fuerza 2, que es 500 metros, 500 newton, perdón chicos, dividido resultante que es 700 newton. Fíjense, newton y newton puedo cancelar. Cancelo todo lo que puedo cancelar, o si no voy directamente a la calculadora, como estoy yendo yo, y hago 3 por 500 dividido 700. Tendría que tener la practicidad de decir, cancelo los dos ceros, digo 3 por 5, 15, 15 dividido 7, me va a dar 2 y pico porque es casi un poquito más de la mitad del 7. Pero hago con la calculadora. Me va a dar 2.1 que le dejo en 2. Y unidad, metro. Porque Newton y Newton se fue. O sea que esta distancia va a ser 2 metros. Por ende, ¿cuánto va a resultar esta distancia? Si toda vale 3, pero como en física calculamos todo, aplicamos nuevamente la regla de Stern para el cálculo. Hago con otro color. Vieron que somos complicados, número de física. Aplicamos acá el cálculo de D sub 2. Vamos a ocupar esta proporción. La resultante es AD como F1
es AD sub 2. Nos fijamos dónde está la incógnita. Hacemos el producto cruzado y tenemos que la resultante por la distancia 2 es igual a la distancia por F1. Como yo quiero calcular distancia 2, paso la resultante al segundo miembro con la operación contraria. Una vez que tengo esto, reemplazo y tengo que D sub 2 va a ser igual a 3 metros por 200 newton sobre 700 newton. Como tengo newton y newton puedo cancelar, hago 3 por 200 dividido 700. Y me va a dar aproximadamente 1. O sea, son las aproximaciones las que se juegan acá, ¿eh? Si trabajamos con aproximaciones. Yo acá trabajé con aproximación, por lo tanto yo acá también tengo que trabajar con aproximación. Y verifico esto, que la distancia es igual a 2 metros más 1 metro es igual a 3 metros. Y la distancia es 3 metros. Y con esto se resolvería todo lo que es sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido. Se ocupa igual con distintos sentidos. Pero, ¿qué va a pasar cuando son de distintos sentidos? Y eso le voy a dejar tarea para ustedes. De sentido contrario. Se ocupa igual, ¿eh? La regla de Steven se ocupa. Pero nada más que la resultante va a ser igual a F1, valores absolutos, menos F2. Yo tengo que restar los valores de la resultante. Sí, restar los valores del sistema de fuerza, perdón, no de la resultante, para hallar la resultante. Por lo tanto, ahí me va a dar un valor diferente. ¿Sí? Bueno, le voy a hacer ya, vamos a borrar todo y vamos a hacer el mismo sistema, vamos a hacer, pero de diferentes sentidos. Vamos a escribir qué características tiene cuando son de diferentes sentidos. Ay, me duele mi garganta de tanto hablar. Aunque ustedes no crean que las 4 estoy sentada haciendo las grabaciones, el Power. Bueno, voy a tomar un poquito de agua y continuamos. Acá dijimos la escala. Habíamos dicho si son de diferentes sentidos. Nosotros le damos el sentido acá. Por ahí decimos este es positivo, perdón. Este es positivo, significa que va hacia arriba, este negativo, o si no, le damos la gráfica ya, ¿no es cierto? Voy a tomar un poquitito de agua. ¿Qué característica va a tener la resultante? Va a estar fuera del sistema de fuerza, o sea, va a estar externo al sistema de fuerza. ¿Qué otra característica va a tener? Va a tener el sentido de la mayor fuerza, o sea que en este caso va a ir hacia el sentido de F2. Bueno. Entonces, si escribimos acá, primero la escala, dijimos 1 centímetro, 100 newton, y podemos hacer 200 newton, ¿eh? Y vemos a ver cuánto da. Y la distancia vamos a hacer la otra escala, 1 centímetro, 1 metro.
Vamos a hacer una escala diferente. Bueno, acá, ¿qué característica va a tener la resultante? Entonces, va a estar fuera del sistema de fuerza. Va a tener el sentido de la mayor fuerza. La resultante va a estar dado por la diferencia de las fuerzas. En valor absoluto porque no me interesa el signo. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujamos el sistema de fuerza. Vamos a ver, vamos a dibujar acá 3 metros, porque esa es la distancia, 3 metros, con regla y escuadra, chicos, Acá, si F1 es 200 newton, 1 centímetro, o sea, va a valer 1 centímetro nomás F1. No sé qué se escribió ahí. Y acá sí va a valer 200. 200, 1 centímetro. Otro 200, 2 centímetros. Sería 200 y 200, 400, o sea, 2 centímetros y medio. O sea, 1 centímetro, 200. Más otro 1 centímetro, 400. Y yo ahora quiero en medio nomás, para hacer los 500 newton. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que pensar en la escala. Y si no se entiende, vuelvan a mirar y vuelvan a mirar. Como dijimos hoy, se hace exactamente lo mismo, se traslada, o sea, este F2, se traslada F1 sobre F2, ¿sí? En líneas punteadas, en el mismo sentido. Acá tengo F1'. Y F2 se traslada ya no en sentido contrario, sino, ay, perdón. Estoy haciendo el mismo sentido, chicos. Perdón. Me di cuenta cuando no me iba a dar la resultante. Y eso es lo bueno saber esto que está acá, porque entonces cuando yo dibujo me doy cuenta que algo estoy haciendo mal. Acá dijimos que el positivo va a ir hacia arriba y el negativo hacia abajo. Entonces tengo, disculpen chicos, la distancia, 3 centímetros. F1, 1 centímetro. ¿Sí? Pero F2 va hacia abajo. 5 centímetros, que sería 2 centímetros y medio. Acá es 4, 2, 4, 5. Este va a ser F2, F2. Va hacia abajo porque es negativo y este positivo. Pero eso es una conveniencia que nosotros hacemos, O sea, el sistema puede estar inclinado, mientras las direcciones sean paralelas, ya está. Bueno, ¿qué dijimos hoy? Que una se trasladaba sobre la otra, siempre desde el origen, en el mismo sentido, con líneas punteadas. Ya cuando empieza a fallar tendría que dejar de grabar. Con líneas punteadas, ¿sí? Y F2, acá con el mismo sentido, y F2 dijimos en sentido contrario, donde empieza F1. Todo eso sería F2'. ¿Qué tenía que hacer después? Unir los extremos. Este extremo con este extremo. Uno es extremo. Y paso. ¿Sí? Acá lo que hago es prolongar la distancia. Este
es el punto de aplicación de mi fuerza. El punto de aplicación de mi fuerza. Está del lado de la mayor fuerza. Se cumple esto. Va a tener el sentido de la mayor fuerza, o sea, va a ir hacia abajo. ¿Cuánto? La resta de la fuerza en valor absoluto. F1 menos F2. Si yo tengo acá, voy a tener 200 newton menos 500 newton. Como está en valor absoluto, no se pone el signo, porque es una distancia. Es decir, que acá vamos a tener una fuerza hacia abajo de 300 newton, y esa es la resultado. Ahora, con respecto a la distancia, desde F1, no, vamos a otro color, desde F1 a la resultante va a ser distancia 1, y desde F2 a la resultante va a ser distancia 2. O sea que si yo hago la diferencia entre distancia 1 y distancia 2, voy a tener esta distancia que es 3 metros. Se aplica también la regla de Stevin para el cálculo de las diferentes distancias. O sea, para el cálculo, no sé por qué me sale así la C, cálculo de D sub 1. Acuérdense que la regla de Stevin, como quieran, me da tres proporciones, me dice que la resultante es a la distancia, como F1 es a la distancia 2, como F2 es a la distancia 1. Entonces, si está de sub 1, voy a ocupar esta, o sea, la resultante con la distancia es, o sea, la resultante es a la distancia, como F2 es a la distancia 1. El producto cruzado, como ya hoy estuvimos trabajando, por distancia, el orden de los factores altera el producto. Todos los detalles, después tengo que fijar que no escribo las... Y eso tienen que tener cuidado. Después yo le voy a corregir. Mientras que yo también me equivoco, ¿no es cierto? Pero tienen que tratar de no olvidarse. Entonces, hago el cálculo, digo, F2 vale 500 newton. Distancia, 3 metros. Sobre resultante, 300 newton. Newton y newton se van. Hago 500 por 3. 150 sería, ¿no es cierto? Y dividido 3, 5, pero bueno, vamos a ver. 500 por 3 dividido 300. Sí. La distancia, 1, es 5 metros. Y fíjense, acá, claro, a mí no me deja, ustedes seguramente van a ver, pero a mí no me deja escribir porque tengo unas cositas ahí que me marcan los colores. Voy a borrar para escribir bien esto. Entonces tengo acá que la distancia va a ser igual a 5 metros. La distancia 1. ¿Sí? Y es más larga que esta distancia. El cálculo de sub 2 va a ser resultante es a la distancia como F1 es a la distancia 2. Porque voy a ocupar la proporción que a mí me conviene. Entonces hago el producto cruzado, la resultante por la distancia 2 es igual a distancia por F1, no importa este orden porque es un producto, el orden de los factores no altera el producto, donde la distancia 2 es igual a la distancia por F1 dividido la resultante
reemplazo y tengo 3 metros por 200 newton dividido la resultante 300 newton. Newton y newton se van y me queda 3 por 200, que yo tendría que saber hacer eso, ¿no es cierto? Dividido 300 me va a dar igual a 2. O sea, D sub 2 igual a 2 metros. Algo habíamos escrito por acá, que dijimos que la distancia es igual a distancia 1 menos distancia 2. Vamos a ver, 5 metros menos 2 metros me da 3 metros. Se verifica. Bueno, con eso terminamos. Terminamos de hacer esto, ¿no es cierto?, de sistemas de fuerzas, la representación gráfica y la parte analítica. No entramos a problemas, situaciones problemáticas, porque hasta ahí yo le había planteado la clase. Espero que les sirva y yo les voy a dar ejercicios. Y en todo caso después me voy a filmar como para ver cómo se manipula la escuadra y la regla para que ustedes puedan ver bien. Cualquier cosa, siempre saben que me pueden preguntar, que me pueden decir qué es lo que no entendieron o qué es lo que no entienden, y nos encontramos por Zoom o por el medio que sea. ¿Sí? A ver dónde está acá. Dejamos de compartir. ¿Dónde está acá? Bueno, espero que les haya servido, que les guste el tutorial, que puedan entender el tutorial, ¿no es cierto? Y que como va a estar subido al aula, ustedes lo pueden mirar varias veces. Yo creo que lo voy a tener que subir a YouTube porque es muy pesado, suelen ser muy pesados las filmaciones, las grabaciones por Zoom, y les voy a enviar el enlace. Voy a subir al aula y les voy a enviar al grupo para que sepan ya que está ahí. Por ahí es bueno que abran el aula para que se vea que está en movimiento el aula, nada más. Bueno, chicos, nos estaremos encontrando y me van haciendo algunas preguntas, pero traten de entender con la explicación que uno les da. Uno se toma su tiempo para hacer esta filmación, esta grabación. Es como si fuera que si ustedes no entienden, tienen la posibilidad de parar, retroceder, adelantar, ver a ver si hicieron bien. O sea, si tienen todas esas posibilidades, la tienen que aprovechar porque tienen que autoabastecerse sería, pero la idea es también que a mí no me molestan las preguntas, pero bueno, estoy acá para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias y que tengan una buena semana, ¿sí? Vamos a finalizar. Nos vemos.